Hola, quiero compartir una reflexión que estoy haciendo hoy. Y es sobre cómo muchas cosas han cambiado en mi vida y tienen que cambiar muchas más cosas, o pocas pero importantes. Eh, mm, a nivel de cómo yo siento, a través de situaciones que han mejorado, a través de situaciones que ahora tengo en mi manera de ser y de vivir que son más acordes a mis valores. ¿Qué pasa? Que cuando yo haré ejemplo concreto, por no ser vaga, cuando yo tenía unas sensaciones o unos propósitos que eran muy personales y muy poco conformistas. Entonces no había un camino trazado fácil de seguir, sino que por ejemplo, mis deseos no eran los de llegar a tener lo que casi todo el mundo quería y ahí había la posibilidad establecida por la sociedad, sino otras cosas. Y tenía que inventarme unas soluciones y un recorrido mío. Y estas cosas al comienzo la veía como muy difícil de actuar, aunque yo voy un poco a intermitencia y me doy cuenta que mucho depende de un factor quizá físico, en el sentido que en el momento en que me siento bien y tengo mucha energía, veo todo como una aventura. Bien, voy a hacer esto que es lo que quiero y voy a encontrar el camino que tengo que buscarlo porque no está ahí a la vista, porque esto no es lo que a mi alrededor quiere todo el mundo y entonces tengo que buscar un poco más, pero esto es este es algo que voy a hacer porque me encanta hacerlo. En vez, en los momentos en que me siento con poca energía, y esto coincide mucho con que no me sienta bien, de salud o moralmente, que me haya pasado algo que me pone un poco menos alegre. Y ¿qué pasa? En esos momentos veo como me siento atada por me siento acorralada como de prohibiciones, siento que alrededor mío hay paredes que no puedo derribar, leyes que no me conviene, gente que no va al mismo, no va conmigo o así, y veo algo así como obstáculos casi materiales, ¿no? Veo obstáculos materiales por todas partes y esto depende mucho de cómo me siento. Entonces, ¿qué pasa? Pero también he visto que afortunadamente en el curso de la vida que cosas que antes me parecían difíciles de lograr ahora son de lo más normal. Y entonces es bonito ver esto porque aunque ahora tengo todavía unas cosas que resolver que son bastante importantes sobre cómo organizar mi vida, porque todas las veces que nuestra vida la queremos seguir, queremos ser fieles a nosotros mismos, descubrirnos. Luego, digamos que consecuentemente lo más lógico es que no se nos haga muy fácil encontrar camino que recorrer, porque la gente, la mayoría de las personas lo que hacen es todo lo mismo. Así que ahí por inercia van, ¿no? Pero yo soy de las personas que quieren hacer su propio camino y entonces es así.
Es así, eso es menos, no voy a ojos cerrados, tengo que estar despierta y ver cómo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que he realizado por completo. Por ejemplo, todos los años en que he soñado de poder ser vegana, no comer animales y derivados. Y veía esto como algo que para lograrlo se tenía que ser o experto nutricionista o persona muy fuerte de salud o persona estanciales, por ejemplo, que no se moviera mucho, porque yo me movía mucho por varias razones. Viajaba y como tenía proyectos míos que tenían algo que ver con la antropología, prácticamente yo estaba muy a menudo en ambientes donde iba a visitar personas y pueblos y qué pasa que no pensaba de poder poner no quería poner en dificultad a esa persona, ¿no? Y entonces, por mucho que yo deseara tener un tipo de alimentación que yo deseaba, me cogía y decía, no, tiene sentido esto, ¿no? Tengo un sentimiento bueno, yo decía, voy a agradecer de lo que hay, esto es positivo, pero me he dado cuenta, quiero decir que me he dado cuenta luego de que esta era un poco una limitación que me ponía yo, porque cuando luego yo hice los primeros pasos, gracias a una persona que en internet que no conocía, que simplemente respondió a un comentario mío y yo me puse en chat con ella y esta persona nunca la he llegado a ver. y me ha dicho la frase que yo necesitaba en aquel momento para hacer este paso más, que era, mira, sobre lo de que tú no tengas conocimientos sobre nutrición, ¿te has preguntado si tú lo tienes acerca de la alimentación que tienes ahora, actualmente? Si tú sabes lo que estás comiendo, qué beneficio te aporta, qué es, incluso si lees la etiqueta, si sabes algo. Y yo dije, no, efectivamente no lo sé. Yo me estoy alimentando como es de tradición o encuentro por ahí, pero no sé cómo funciona. No sé de esto. Y si no sé de esto y estoy viva con todo lo que me venden, que quizá que es, supongo que pueda cambiar también de alimentación y sobrevivir. Y entonces me puse a leer y ahora sé más. Y escojo mejor y pude llegar a mi estilo y ser vegana. ¿Y qué pasa? Que una de las cosas que han pasado es que cuando yo luego se lo dije a la gente que conocía, lo que me ha sorprendido mucho es que la gente que ha tenido más reacciones negativas era la gente que tenía más, como por ejemplo los familiares o los vecinos directos, o sea, la persona que yo no había escogido, digamos, la persona de la cultura de donde yo nací. Tuve más crítica en Europa. Cuando yo llamé por teléfono a unos queridos amigos de Colombia que yo que ahora son una parte es familia y una parte son amigos muy cercanos, pero en el momento en que los conocí tenían que ver con estos viajes que hacía yo para un proyecto que tenía de trabajo, que era sobre un proyecto intercultural, sobre intercambio cultural. ¿Y qué pasa? Que entonces era aquello que me limitaba al comienzo, que decía, ¿podré yo ir a conocer estas realidades y luego ahí decir, sí, pero no quiero comer esto, no quiero comer aquello? Cuando yo llamé por teléfono a esa persona y le dije, oye, ¿saben ustedes que me puse a
a comer vegetariano estricto, que es el veganismo. Y ellos felices me decían, ay, ¿qué es eso? Qué bonito debe ser. Y yo, Dios, me equivoqué por completo. O sea, los que no lo recibieron bien son lo que yo iba dejando atrás en mi viaje hacia el conocer otra cultura y no lo nuevo. Pero no lo podía saber porque no me atreví. Y entonces, no, ahora pienso que si yo hubiera querido ser huésped en casa de gente, ser visitante en casa de gente y diciendo cómo yo me alimentaba, no hubiera habido problema. Porque incluso cualquiera tiene sus características siempre. O sea, está claro que si hay un sol terrible y yo soy muy... tengo una piel muy pálida que lamentablemente tiene problemas con quemarse muy fácilmente, voy, con una protección, ¿no? Con una protección o me visto más. Y entonces, ¿qué pasa? La gente no me rechaza por esto, al menos no me ha sucedido esto, ¿no? Ha sucedido un montón de cosas buenas y malas en mi vida y yo soy una persona muy aventurera y no lo veo como negativo, lo veo como así, tengo una vida de película, me dice, pero no me quejo. Lo que pasa es que digo que a veces los prejuicios que tenía yo eran míos, eran prejuicios míos. Lo que la gente aceptaba o no aceptaba de mí depende de circunstancias de ellos, que no han sido... que nunca han sido cosas que yo podía percibir antes y saber antes. Yo lo que sé en mi vida y poco de mi vida. No puedo saberlo de los demás, ¿no? Entonces, que sí hubiera valido la pena atreverme. Lo que pasa es que, quiero poner una nota por quien no conoce mis otros videos, no me conoce personalmente, de que estoy hablando de circuitos de viaje que hice yo de forma muy ecológica cuando era residente en este caso estoy hablando de Sudamérica. No he hecho... turismo en mi vida porque no me gusta. Bien, y no lo apoyo, por esto no quiero que llegue de esta forma. Así que, cuando he cambiado cosas, luego estas cosas se han vuelto normales en mi vida. Otro cambio últimamente muy difícil que tuve que hacer, ¿no? Que fue difícil conseguirlo, pero que era muy importante para mí, era eso de buscar una forma de esto es difícil encontrar las palabras porque no lo es una no palabra. Vamos a ver, una forma alternativa para mis hijos de educarse, algo que yo pienso sea más similar a autoeducarse. Se le dice unschooling, o sea, salir del circuito de la educación entendida como escuela y entendida como algo que se le da a los niños. No, yo quiero que ellos se sientan libres, los míos en mi casa, de explorar el mundo y aprender por sí mismos. Y más bien le escucho. Entonces, ¿qué pasa? Que esto al comienzo ha sido toda una lucha. Primero porque había leyes muy restrictivas, donde yo tenía la residencia en aquel momento cuando lo decidí. Y luego, que no se podía desescolarizar. Y luego también había mucho, esta cosa se veía muy mal a nivel social, entonces había mucho ataque de la mayoría de los vecinos. Después había algunos que me defendían.
y bien, ¿no? Siempre hay una cantidad de gente, ¿no? No somos todos iguales, pero había bastante contrariedades. ¿Y qué pasa? Que en esto, también ahí, ¿qué pasa? Que cuando yo encontré las soluciones, luego sí, las soluciones eran bastante drásticas porque en algunos casos era justamente esto de la cuestión de estar en una región o localidad o mudar la residencia anagráfica, aunque sea, y cosas que hay que hacer materialmente que son bastante, bueno, que hay que hacerlo de una forma muy mecánica, no se puede así llegar a esto solamente con un cambio de pensamiento, hay cosas materiales que hacer, ¿no? En este caso, pero hubieron. Pero ¿qué pasa? Que en el momento en que me puse a buscar esta solución y luego actuar la solución, fue una cosa bastante rápida. O sea, hice un cambio de residencia, mandé una carta donde tenía que mandarla y la cosa se solucionó. Y luego empezaron unos meses en que yo estaba un poco así como vigilando cómo iba la situación. Y esto depende de cómo uno se siente adentro, o sea, de la inseguridad hacia lo nuevo, ¿no? Lo que sí, tú deseabas, pero sigue siendo nuevo porque no lo había puesto en práctica. Y entonces en aquellos meses estaba como, fue extrañísimo porque estaba como vigilando a mi deseo. Era ahí como un policía que decía, bueno, entonces ahora yo no tengo que tener ese uniforme porque aquí no hay trabajo para mí, pero tiene la costumbre que hace que se pone a vigilar y a ver si hay que intervenir, ¿no? Y entonces, no, eso fue la experiencia que me enseñó cómo dejarlo, cómo dejar y ser feliz sentir que se había realizado mi deseo dando confianza. Y fueron los niños, porque como después como después pude dialogar con otras familias que han escogido lo mismo, es increíble cómo te sorprende, porque estos son caminos que por personas de mi generación y de mi cultura son muy inexplorados. Y entonces no se ha estudiado mucho el asunto. Y te sorprendes de cómo ellos aprendan de una forma impredecible. Y incluso sin todo lo que tú crees que tienen que hacer. Por ejemplo, yo creía tendencialmente que para aprender a hacer bien una cosa hubiera que practicar, por ejemplo, tener el bolígrafo en mano, y no es así. No sé por qué, pero he visto con otra familia que no hemos percatado de que los niños logran hacer progresos sin practicar exactamente aquello que están progresando. Lo hace, es como si hay un potencial estupendo en la vida, en el ser humano, pero supongo que también en las plantas y los animales, que es lo de crecer y desarrollar habilidades que yo un poquito lo había visto con los idiomas, y un poquito lo había visto esto cuando era joven y me gustaba la idea de estudiar idiomas, y esto lo hice por mi cuenta, aunque ahora son unos años que tengo la mente un poco confundida por otros problemas y a veces tengo una mezcla, pero yo cuando tenía sobre los 25 años tenía amigos que me apodaban el diccionario humano porque sabía muchas palabras de los idiomas que hablaba. ¿Y qué pasa? Que me había dado cuenta que, por ejemplo, si tú te concentras en el estudio del inglés,
pero quieres también saber también otro idioma, el otro te sale más fácil. Es como si entrenando tu cerebro, igual que entrena un músculo, te sirviera para varias cosas, pero tú no lo has hecho queriendo. Y esto funciona mucho más ampliamente también en todo lo que es el conocimiento. Se te hace más fácil una cosa que no has practicado simplemente porque te has empeñado en otras cosas. Así. Y esto sucede. Y entonces, estos son todos descubrimientos que uno va haciendo por el camino. Bien, son prejuicios que me he quitado. Otras cosas fueron las relaciones, por ejemplo, los sentimientos y la sexualidad. Por esto yo no veo muy bien que siempre hayan programas que parecen que quieran liberar a la gente o liberar a la sociedad de prejuicio por propagandas o cosas metidas que caen del alto, ¿no? Como si te llovieran encima. Porque pienso que, como he dicho en otros videos y entonces no me quiero repetir, estas no son cosas efectivas, son cosas que son imposiciones y simplemente tú si tenías tu mente cerrada, sigue teniéndola o rechazando lo nuevo que viene o aceptándolo pero manteniendo tu manera de ser intolerante y que la dirige en otros asuntos. Dice, bueno, ok, acepto que no voy a odiar a esa categoría, pero odio a la otra, porque el odio no lo ha transformado, no te lo has, no tuviste tú el sentimiento de ser más, de aceptar la vida con más amplitud. Y entonces de alguna manera tienes que expresar tu intolerancia siempre. ¿Y qué pasa? Que de esto he visto ejemplos. Pero sí, es verdad que cuando una persona quiere abrirse, y esto abre también mucho, porque da un ejemplo, o porque simplemente es así, pone energía de aquel tipo en su ambiente, abre también más puertas, abriendo las propias interiores. ¿Y qué pasa? Cuando una persona quiere, sí, es verdad que al comienzo se enfrenta con obstáculos que son visibles, que son materiales. Pero llega un momento en que ha dado el paso, ha hecho el cambio y las cosas que parecían inalcanzables se vuelven normales en la vida de uno. Y esto, por ejemplo, al comienzo, en mi adolescencia, lo sentía con las relaciones. Yo tenía unos sentimientos muy abiertos sobre el amor, sobre la sexualidad, sobre el deseo. Yo no sé dónde me encontraba cuando distribuyeron los celos, porque tenía todo lo contrario, una cosa que ahora tienen una palabra incluso que se llama compersión, que es sentir el deseo de que el otro tenga más experiencia posible porque le quiere esto y no quiere limitarlo. Al contrario, te sientes mejor si esta persona experimenta más porque hay una empatía que hace que tu vida se expanda más con la expansión de la otra también, porque es como cuando se dice sentirse uno con la otra persona o las otras personas, si una persona se enamora no de un individuo sino de varios al mismo tiempo, porque esto es posible por algunos, ¿no? Cada quien es diferente, cada quien siente de su manera. Pero en el momento que una persona siente amor, hay quien quiere instintivamente limitar la otra persona porque tiene miedos en general de perderla. Puede ser celo a nivel de que esta persona no tenga otros amores porque cree que se vaya o incluso, esto es una cosa que he visto mucho, miedo de perderla en el sentido físico, o sea, de que deje un trabajo que te parece peligroso y porque crees que le pueda pasar algo, ¿no? Y limitar su carrera. Esto yo lo he visto mucho. O sea, por ejemplo, me contaba mi abuela que mi abuelo iba muy bien del deporte, pero ella le dijo de dejar por miedo. Y
y esto sucede. Hay gente que quiere y limita la vida de lo otro y hay gente que quiere y expande la propia y la otra. Y dice, vive todo lo que puede porque yo quiero vivir a través de tus ojos. Y saber más y soy contenta si te sientes contento. Esto me pasaba a mí. Pero alrededor mío no se consideraba normal. Y entonces al comienzo tuve amistades y relaciones que no eran, que digamos, que personas que siempre tuve esta constante en mi vida. Atraía personas que estaban atraídos por mi manera de ser, pero que no lograban después, personas que querían, que sentían de otra forma, sentían más celos o más limitaciones, pero querían abrirse y entonces se acercaban a mí, pero después tenían conflictos. Y yo de esto yo no podía cargar con eso porque es difícil, o sea, yo no estoy aquí para curar a nadie, no, más bien yo si fuese una persona que siente de otra manera, actuaría de otra manera. Si yo fuese una persona con otros, con una visión del amor, no quiero decir más convencional, porque lo que es convencional es muy a menudo una fachada. Pero digamos, si yo tuviese una visión del amor como así, de tener una parejita alrededor de mi conseguida en mi barrio y no moverme de ahí, tener una casita ahí, no actuarían de manera diferente, ¿no? Sentiría que para mí iba bien así. Lo que considero que no vaya bien es decirle a lo otro lo que tendrían que sentir. Y es un deporte muy practicado, lamentablemente, porque al final confundes a la gente. O sea, la gente tiene que estar en paz y buscarse a sí misma. Esta es mi opinión. ¿Y qué pasa? Pero al comienzo también esto ha sido así. Yo al comienzo encontraba personas con las que podía practicar, poner en práctica mis deseos parcialmente. Porque estas personas querían acercarse a esta visión, pero no lo eran. Esto probablemente era algo que yo tenía de desconfianza en mi propio sentimiento, porque no lo quiero poner así muy... Yo soy una persona también muy realista, no sigo ninguna religión y no me gusta, digamos, no me gusta hacer asociaciones de ideas así muy espirituales. Aunque me leo toda la teoría y cojo lo bueno de cada una, lo bueno sería lo que me sirve a mí, ¿no? Bueno o malo no existe, lo que me parece conveniente en aquel momento. Pero no me gusta estar dando charlas de cómo, porque la clave de las cosas no las tiene uno para todos. Es más fácil que sea un camino que tenemos que hacer en nuestra vida, ¿no? Y tengamos nuestra propia experiencia. ¿Y qué pasa? Que en aquel momento, pero efectivamente yo sí, lo que he notado es esto: en el momento en que una situación que a ti te parecía utópica se vuelve normal, tu mente es completamente diferente hacia aquella circunstancia. Ahora, que de esto dependiera que tú tuviese algo como poca confianza en ti mismo, que te hacía ver, no lo sé, porque pudiera haber 10.000 otros factores. Lo que yo sé es que sí, hay un momento en que lo que te parecía difícil de alcanzar se ha vuelto normal. Y entonces esto también sucedió ahí, ¿no? Que a cierto punto yo ahora no he tenido, en realidad, no he tenido que ser una situación sentimental. No tengo en este momento una situación sentimental que sea perfecta como son mis deseos, pero sí tengo una conciencia muy fuerte de lo que soy, no lo veo conflictual, simplemente me expreso, digo cómo soy
y no me atacan, no me atacan, mientras que, o sea, no vivo siendo atacada continuamente. He conseguido una tranquilidad en esto. He conseguido mucha tranquilidad en esto, expreso lo que soy. Muchas veces la gente me escribe en el Facebook y me dice, ¿cómo que tú dices cosas en tu muro de Facebook tan abiertas y tan anticonformistas y no... Y digo, ¿por qué no? O sea, si yo no digo cosas por ser extraña, la digo porque la siento. Digo unas cosas que siento y ya, no, bien, normal. Y a veces me ha pasado esto de que me escriban, pero muchas veces simplemente nada, o ponen like o pasan, no vivo en conflicto, vivo feliz. Y mi condición, mi manera de ser. Y entonces, estas son circunstancias. Había otra, que había esta de que va el blog principal que tengo, que es el cómo verme como mujer. Porque de todas maneras yo sentía muy malas vibraciones con todo lo que ha sido el feminismo y lo que se me hacía ver mi condición como de que comportara problemas continuamente, ¿no? En vez yo sentía una sensación feliz al sentirme mujer, me siento feliz. Y entonces, ¿qué pasa? Que había muchas reivindicaciones que o no las compartía o no me parecían mal enfocadas. Por ejemplo, me acuerdo que cuando yo cuando yo había empezado a trabajar, como mis familiares tenían papelería, vendían periódicos, yo tenía muy cerca todos los días lo que era la imagen, lo que eran los medios de comunicación. Tenía a la vista siempre esto. Y pasaba que yo veía, por una parte escuchaba todas estas reivindicaciones que eran cómo se pone la mujer en los medios de comunicación, ¿no? Cómo es vista, cómo es utilizada. Pero por otra parte, siempre he sido una persona muy consciente y decía, sí, a mí esto no me gusta para nada, pero también es verdad que esas modelos no son obligadas a hacerlo, ¿no? Debe haber algo que se refleja con cómo la sociedad se ve o con lo que nosotros aceptamos como trabajo o algo así. Y así que no me sentía como una esclava, sino me sentía parte de una sociedad que tenía una imagen de sí misma que no era la que yo compartía. Pero vino un momento en que sí, por pocas semanas, acepté sentir esa carga de pesadez de que estaba yo en un sistema hecho por hombres y no sé qué, y donde ellos ponían las reglas. Y dije, como yo me encontraba en una papelería, dije estaba trabajando por mi tía en aquel momento, le dije a ella, vamos a importar de Norteamérica periódicos diferentes como Playgirl, por ejemplo, los calendarios de hombres. Estoy hablando de una época en que no había, estoy hablando de que yo pensaba de importarlo desde el exterior, ¿no? Calendario de modelo masculino. Y lo hicimos, porque mi tía lo que quería era vender más. Hubiera vendido cualquier tipo de publicación. Y yo tuve esta idea y ella dijo, sí, vamos a importarlo. Y resulta que ahí me di cuenta de que al final los únicos compradores eran hombres gay. No. Entonces dije, no, un momento, entonces no es que no es que no se nos da la posibilidad, es que no tenemos esta actitud como consumidora. Otra salida que podía tener este tema era, ya he dicho dos. Una es que no se encontraran muchas modelos dispuestas a hacer ese tipo de papel de muñeca. Y se encontraban y se encuentran.
Otra es, incluso conozco gente de mi edad que ha sido o feminista o partidaria de que había que mostrar también la mujer gordita y luego tuvieron hijas metidas en concursos de belleza formales de la clásica Barbie flaquita y me contactaron en el Facebook para decirme vota a mi hija, cosa que ya a mí me dio, porque dije, vamos a ver, toda la vida tú diciendo que la sociedad actúa mal, que esto, que aquello, y ahora porque es tu hija, aparte que yo, si me gustara algo así, no me gusta mucho ver gente con números en los desfiles, números encima, me parece, no digo animales porque tampoco a los animales habría que hacérselo, no, y no me gusta el hecho de que de todas maneras siempre hay más, se muestra más, estoy hablando de nuestra cultura occidental, el cuerpo de la mujer, porque hay mucho menos trabajo para hombres modelos en este momento. Sí, ganan mucho lo que hay, pero hay pocos en comparación. Este desnivel no me gusta, desnivel. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya he dicho dos cosas, ¿no? Una era esta que había, de todas maneras, sí, había esta situación, pero también porque había muchos modelos que se prestaban a esto. Otra es la de la consumidora. Entonces, ¿qué pasa? Ahí me di cuenta que simplemente si había mucho comercio de ese tipo de imagen es porque la mayoría de las mujeres apoyaban esto. Se querían ver a sí mismas de aquella manera, con aquel maquillaje, con aquella, ahora son cirugías, y se quería mostrar más ella. En el conjunto, estoy diciendo la mayoría, claro que habíamos también personas diferentes, ¿no? Grupitos de personas diferentes. Ahora, había también una tercera circunstancia que se me ocurre ahora, y es que muchas cosas no las hacíamos, la mayoría no las hacía a la cara, diciéndolo a todo el mundo, ¿no? Muchas cosas no las hacíamos en público. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de la gente seguía expresando lo que le parecía más aceptado. Y entonces tampoco era a lo mejor tanto una inclinación, sino que era una inclinación a no cambiar las cosas, que también esto tiene que ver, ¿no? Hay muchas circunstancias, todas juntas, y casi siempre somos nosotros los seres humanos los protagonistas. Por esto no veía yo muy bien toda esa acusación hacia la sociedad o hacia los medios de comunicación o hacia, cuando en realidad tendríamos que vernos tendríamos que ver nuestra cultura, porque es así, viéndonos adentro nosotros mismos, la mayoría. Y bueno, entonces estas cosas hicieron que incluso después de ahí en adelante me di cuenta de una cosa, que aunque claro no estoy en el mundo que más se me asemeja, a lo mejor si no me cambio de continente, ¿ok? Sí, porque hay continentes donde se ve más la belleza masculina, o sea, nosotros es que lo que pasa es que estamos acostumbrados a criticar por culpa de ahora unos planes que tiene la política occidental, a criticar y no a conocer las otras culturas. Si las conociéramos veríamos cosas que no podemos ni imaginar. ¿Y qué pasa? Nosotros, aquel momento me di cuenta que sí, a lo mejor no estaba metida en el mundo que más se parecía a mí, pero sí podía enfrentando varias dificultades como todo el mundo, porque no es que la gente conformista no tenga dificultades, también las tiene. Entonces, ser consecuente y hacerme mi propia vida
y al final he llegado a tener la vida que yo he querido. No siempre, claro, no siempre encontré, a lo mejor me pude relacionar con el tipo de hombre que deseaba, pero sí he tenido experiencia he encontrado hombres que correspondían exactamente a lo que yo quería expresar y lo que yo quería vivir. Y entonces, bien, en aquello también se había dado en mi normalidad. Había hecho los pasos que tenía que hacer para que lo difícil se convirtiera en normal, tranquilo, ¿no? Ahora hay más cosas que necesito hacer. Hay más cosas sobre, por ejemplo, cómo gestionar la economía. Tengo muchos problemas sobre el estilo de vida que quiero llevar o que me pasó o circunstancias que me pasaron por las que, por ejemplo, me encuentro a cuidar de mis hijos yo sola por una circunstancia, incluso algunas tristes que han pasado que no son casos de la vida y que no son cosas que uno se planea, ¿no? O la falta, porque realmente a mí esto en mi mente no tiene mucho que ver con la pareja. ¿Por qué? Porque mi deseo siempre ha sido lo de vivir en un ambiente donde hay más donde se vive más en grupo, donde el ideal mío de infancia sería que un niño recibiese afecto y familiaridad en su entorno del barrio, no tanto el ideal de familia que tenemos en Europa es muy pequeño en mi opinión, por lo que no me daría mucho más el hecho de tener, sí, claro, a nivel de tener menos altibajo económico, sí, tener, un sueldo fijo en casa que fuese de un compañero o un abuelo o aportaría un cambio, pero pudiera esto solucionarse de otra forma. Lo que yo soñaba era esto, el ambiente más que compartir con culturas más abiertas. Así que nada, esto será el próximo objetivo. Eso será el próximo objetivo y algún día será normal. Ok, os saludo porque hablé mucho. Chao, hasta mañana.